Perfecto, pues muy buenas tardes, José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, Me, muy me alegro de contentos. que estemos aquí de vuelta. La última vez era un workshop, era algo más serio, por así decirlo. Hoy es más una conversación, pero bueno, me alegro de tenerte por aquí. Si quieres, te voy a empezar preguntando con lo que te decía, ¿no? Por la parte un poco más personal. Cuéntanos quién es José Manuel, pero cómo llega José Manuel a ventas y qué es lo que está haciendo ahora mismo. Una buena pregunta. Mira, he dado varias vueltas y al final para quedar en el mismo sitio, porque empecé en negocios internacionales hace ya varios años, casi ya hace 20. Y a mí siempre desde pequeño, no sé por qué, me acuerdo que yo soy de Burgos original, y me acuerdo que a los 16, 17 años estaba ya Infojobs, que empezaba el internet en aquella época, y vi que quería yo un dinero extra para comprarme una moto y demás. Y fui a Massimo Dutti, que estaba debajo de mi casa, y vi que había una oferta y le digo, oye, que estoy echar la oferta para estas navidades, que veis que buscáis a un vendedor y tal, para... Dice, sí, sí, bueno, pero para esto tienes que saber vender y tal. Digo, no, no, sí, mi madre dice que yo que valgo para ventas. Dice, gracias, me cogió y acabé vendiendo abrigos de pieles y trajes para las abuelas para que lo probasen los nietos. Y bueno, siempre creo que se me ha dado muy bien, me ha gustado mucho. Estudié negocios internacionales, luego me fui al extranjero y creo que siempre quiero dar un poco una vuelta y empecé a estudiar psicología. Fui a Holanda, cogí optativas de psicología. En Alemania, también temas de tomas de decisión. Acabé trabajando en Sudáfrica y en París, y ahí en una empresa de investigación y técnicas de mercado, porque como es por qué tomamos la decisión o quería ver que Sí. había diferentes metodologías, una empresa llamada Toluna, que era bastante, que la compró luego una americana, y ahí tuve un amigo de Estados Unidos que me dijo, oye, esto que estamos haciendo aquí, allí utilizan resonancia magnética funcional, electroencefalografía, y lo dejé todo y me hice un máster en neurociencias en Sevilla. De Estuve 2 Massimo años. Dutti a neurociencias. Vale. Exactamente, de la neuro exactamente, con ratones, que no eran ni con humanos, porque no existía ni el neuromarketing. Entonces yo dije, por el cerebro, dale. De aquellas lo que hice es, fíjate, que fui a Burgos, volví, fue una empresa que me contrató era para periodo muy temporal hasta empezar el máster. Y me contrató una empresa, porque claro, ahora francés, inglés y español, para exportación e importación, ganando 4.000 y pico euros en mi casa, de vuelta, y dije que no. Y me fui a la neurociencia, me fui a los ratones y luego hice un doctorado en la Universidad de Valencia de neuromarketing. Hemos trabajado para grandes empresas y al final vino el COVID. Dije, yo quiero un poco más de acción. Monté en una startup y ahí empecé ya con El los equipos salseo. de ventas y etc. Qué bueno. ¿Qué es? Sí, sí, te iba a decir, ¿no? Es un poco círculo, ¿no? Y me habías dicho un poco cómo caes en ventas, pero ¿qué es lo que, o sea, ¿no? Ese salseo que decías tú, o el tener ese ajetreo, ese jaleo, ¿qué es lo que te apasiona de ventas? ¿Qué es lo que te hace volver y decir, la neurociencia me ha flipado y tal, pero lo mío es esto? Sí, sí, lo mío, o sea, el mundo académico de investigación es todo muy lento, no es tan práctico. El mundo de ventas es donde tú esa estrategia la conviertes en acción, ¿no? Es eso que puedes pensar, diseñar y luego ejecutar, es lo que te hace ver resultados rápidos, los cambios que haces, las palancas que tocas, ves Ah, que al final suceden, ves cómo interactúas con personas, que son emociones, son sentimientos, son estados de ánimo, y cómo al final de lo que te viene a la cabeza se crea la realidad. No es tan académico como la parte de la universidad o de la neurociencia en sí. qué bueno, me gusta, me gusta. Pues bueno, el volver, montas la startup, evidentemente has llevado equipos de ventas, has liderado equipos de ventas, has estado en la parte de ventas, incluso en ventas muy físicas, por así decirlo. Ahora habrás visto mucho cómo ha cambiado el go-to-market durante los años. Cada equipo se estructura de una manera diferente y en estas entrevistas, en estos podcasts, queremos indagar un poco en, oye, cómo se organizan los diferentes equipos de ventas y entrar un poco en las entrañas, evidentemente hasta el punto en lo que uno quiera y pueda decir, ¿no? Pero, oye, ¿cómo organizáis vuestro equipo para que esa maquinaria funcione, ¿no? Qué es lo que hacéis en GoToMarket? Pues los SDRs, los EIs, los account managers, o sea, ¿cómo estáis organizados? Qué es lo que... Correcto. Pues hay un directo, bueno, yo lidero y ejecuto el equipo de ventas a Ujú, nivel de diseñar el playbook comercial, las estrategias y luego y el desarrollo propio del equipo, ¿vale? Con la base un poco de neuroventa, de psicología del consumidor. Hay 3 SDRs que lo que hacen es esa prospección, esas llamadas más outbound, y ujú. luego
un account executive y yo, que somos los que cerramos las ventas de una forma más consultiva. Perfecto. Entonces tenéis más o menos un ratio de un SDR y medio por account executive, ¿no? Correcto, eso es. ¿Y cómo es vuestro tipo de venta, no? Porque muchas veces vemos donde, oye, se necesitan quizás account executives full cycle, que lo hagan entero, porque es una venta más rápida además. Yo he llevado ventas tanto muy rápidas con un SDR y luego un account executive que se cierra en un ciclo de 2, 3 meses como mucho, y también ventas, ¿no? Enterprise, que son muy largas. En vuestra casuística específica, ¿no? ¿Qué tipo de venta es? ¿Cómo son los ciclos? ¿Cómo hacéis ese funcionamiento? Es que ya te digo, yo, por ejemplo, en la otra empresa la otra Mm, startup, que era Neurocatching, que esa al final la cerramos, y en esta que hemos montado, en estos el ciclo es venta consultiva B2B, ajá, principalmente, con ciclos entre unos 30 y 60 días, ¿vale? Porque, claro, es un SaaS de recurrente, o sea, anual, con un ticket elevado, que el ticket medio es entre 3.000 y 12.000 euros. Y al final, pues, sobre todo, la idea de acelerar eso, nuestra obsesión es entender de verdad el pain del cliente, ¿no? O sea, ujú, qué disparadores son los que cuando tú dices esas palabras o las repites, que yo me fijo mucho al final de lo que dicen, es cuando la gente incluso empiezan por, no, 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 yo tengo todo solucionado. Digo, vale, entonces tú me puedes asegurar que ahora mismo si vemos esto y esto es cero. No, pues empezamos de nuevo y vamos poco a poco revisando. Así que, exacto, mm. son 160 Voy a días. tirar de ese hilo porque ese es bueno. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que habéis encontrado, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? Porque esa objeción que me comentas tú es una clásica. O sea, no, no, ya tengo todo, ya estoy perfecto, ¿no? Al final, con el background que tienes y con la parte de neurociencia, con el workshop que hiciste para la comunidad, nos comentabas que había un montón de ese tipo de cosas, ¿no? De casi percepción del individuo, algunas cosas incluso subconscientes y demás, pero ¿qué es lo que identificáis vosotros que os hace empujar deals o que os hace identificar cuando un deal tiene más posibilidad de moverse, etcétera? Sí, yo, por ejemplo, básico, clásico, que es de primero de startup, pero que luego yo veo muchas startup o empresas que no lo hacen, es identificar el problema, el pain. También entender quién es tu ICP. O sea, si tú estás hablando con la persona que, aunque le duela mucho, a él le da igual porque igual no va a depender de él, o los resultados del KPI final no le influyen en ese aspecto. Uno, clave, entender quién es. En nuestro caso es el gerente, el que paga, el que controla y el que luego al final no sabe qué sucede. Ujú, Y, y tocarle esas cosas, ¿no? De, por ejemplo, nosotros es de que tengan todos los WhatsApp, todas las llamadas, todos los emails y todas las actividades controladas y a cero. Que no haya nada que no se haya contestado, no se haya automatizado. Entonces, cuando yo le hago ciertas preguntas, que él dice, no, no, esto lo tenemos controlado. Digo, vale, entonces tú me puedes asegurar ahora mismo que el número de llamadas perdidas es cero en este momento en tu empresa. Pues espero que sí. Digo, espero, quiere decir que ni lo tienes seguro, ni puedes mirarlo, ni lo tienes controlado. Entonces, raro. Y luego ir ahondando un poco ahí, ¿no? Entonces, pero una cosa, sobre todo, y también repetir una cosa, no entiendo bien, o sea, de verdad entender cuál es su causística, su día a día, y hay cosas que muchas veces no entiendo porque das por sentado o te da miedo preguntar y dices, no, no, perdón, no entiendo bien, mm, ¿a qué te refieres con esto? Y ellos mm. mismos cuando van explicando, vale, bueno, entonces tan automatizado en verdad no lo tengo, o sea, es Muchas veces es dejarles hablar, ¿no? Había una cosa que me dijo mi manager cuando yo era SDR que me dice, a la gente le gusta mucho hablar de su trabajo, más de lo que uno piensa. Con que tú les hagas 2 o 3 preguntas y escuches, la gran mayoría de veces te van a decir lo que necesitas saber sin que tú les preguntes. Y me pareció súper curioso, entonces empecé a intentarlo, ¿no? Y decía, oye, José Manuel, por cierto, ¿y esto cómo lo hacéis? Súper totalmente. abierta la pregunta, increíblemente abierta. ¡Hala! 10 minutos hablando. Mm, Y ya con eso decías, oye, pues, ¿sabes que nosotros en Salesforce... Pum, mm. pum, pum. Y ya funciona. Qué curioso, me gusta eso. Me imagino que eso también va hilado, ¿no? Todo eso, esas objeciones que habéis ido encontrando, esa definición del ICP, que es muy importante, lo metéis de manera muy importante en el onboarding de los SDRs y sobre todo es una cosa que revisáis día a día, ¿no? En la parte del enablement, el coaching. Entiendo que es algo que está muy metido, ¿no? Ingrained, como diría un americano, dentro de esa cultura de empresa, para que al final vayan buscando esos pains. ¿Cómo lo hacéis para que, porque igual no es fácil, ¿no? Meterse en la cabeza quizás a un SDR o tenerlo de manera recurrente o incluso llegar a hacer el coaching con esto. Sí, aquí, por ejemplo, sí que es muy importante que yo ya veo con el equipo, es entender su personalidad. A Ah, la hora de cuando, pues ya sabes, a nivel de neurociencia o psicología, al final es
tomas de decisión, nuestro comportamiento día a día. Cuando contratamos a un SDR o un account o un Customer Success, que estamos también ahora mismo incorporando varios, es para mí entender su personalidad. Entonces, en base a la personalidad tanto del SDR como del cliente, hace que nos ayude mucho a identificar el éxito que va a funcionar. Por ejemplo, para mí un SDR es una persona que es muy activa, una persona que al final suele tener, pues, como digo yo, ¿no? Altos niveles de dopamina, es gente que decisiones instantáneas, impulsos como muy naturales al resultado, tiene resistencia al rechazo. Entonces yo sé que esa persona va a ser como un pitbull que va a ir a atacar y va a hacer eso. Entonces, para que yo le meta directamente esas preguntas o esos pains, tengo que entender cómo es y cómo yo me adapto al final a este trabajador. Y le voy diciendo que dentro de, oye, fíjate que ha sido muy corta, que no le has preguntado esto, que no has hecho este silencio cuando te he dicho que lo hagas. ¿Por qué? Porque los SDRs hay muchos, normal, la gente suele ser, pues esto, más impacientes, más activos, más de llamar. Entonces, les voy entrenando, entendiendo su personalidad y en base a su personalidad les voy poniendo silencios, que para mí son importantes, como bien dices, porque la gente le gusta mucho hablar. Si yo me quedo Sí, sí, callado, sí. al final el cerebro lo que hacemos siempre intenta como poner palabras encima. A los SDRs a nivel del coaching que tenemos semanalmente es sobre todo repetir, entrenar con ellos y ver cómo podemos hacerle de una forma más híbrida o cómo podemos mejorar. Por ejemplo, hay otras partes, el account executive, para mí tiene que ser una persona más empática, que tiene otro tipo de personalidad, que sabe conectar más con y construir confianza. Y ahí se trabajaría otra parte, para mí, de las neuroventas, ¿no? De cómo Ah, poder hacer esa fidelización o esa empatía, esas palabras, ese tempo, esos tiempos, esa entrada, esa salida, ese onboarding, como dices tú, a la hora de enseñarles luego la parte del producto, beneficios, todo eso. qué bueno. Y para ti eso, o sea, porque me has comentado un par de cosas ahí que me parecen bastante interesantes en términos de la parte de coaching. ¿Eso de los silencios diríais que es una de las cosas que hacéis vosotros distinto porque que marque la diferencia? ¿O hay alguna cosa así en el coaching del día a día que digas, mira, he pasado por un montón de sitios, he hablado con un montón de gente, pero yo creo que esto que hacemos nosotros es realmente diferenciador? O si es un trucazo que no quieres compartir porque es vuestro... No, 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 para nada. Es un poco lo que te he dicho. O sea, yo creo que no hay nada mágico, todo está escrito. Lo que sí Ujú. que hay que entender es el objetivo de esos coaches. Si yo, por ejemplo, quiero que una persona de activador de un pitbull pase a un golden retriever, a uno más empático, tengo que trabajar con él dentro del coaching, pues roleplay con objeciones emocionales. Técnicas, por ejemplo, que dices tú, la técnica del silencio dorado, que son los 5 segundos. ¿No? Que él escriba un diario de venta consciente, que él entienda, por ejemplo, yo le selecciono alguna de las conversaciones y digo que lo escriba lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, lo que él podría haber mejorado si empezaría otra vez de nuevo. Hay gente muy empática que le cuesta mucho el cierre, porque es tan empática Conozco que casos. si le digo, oye, ¿cuándo empezamos? Cierres suaves. Sesgos de, oye, trabajamos con X clientes durante los meses, por lo tanto necesitamos simplemente saber una fecha, si tienes aproximada, porque es que entrarías a la cola y ahí de momento genera esa urgencia, ¿no? Simulación de urgencia emocional, técnicas del sí progresivo que la gente te vaya haciendo. Depende un poco del perfil de tu trabajador, hay que trabajarle una cosa. Hay gente que igual, Customer Success, que igual es más protector y necesita un poquito más de seguridad, pues hacerle visualizaciones positivas diarias, ver cómo el cliente, porque claro, esa gente solamente se come marrones, ¿no? Customer Success es, esto va mal, esto va mal, esto va mal. Constantemente. Claro, y al final eso mina, y eso hay un coaching de autoestima que la gente lo que hace es, oye, es que todo va mal, es que la empresa, no, no, tranquilo, es que tú ahora mismo estás viendo todo el rato el lado oscuro, que estás cavando y eres un tío óptimo que va subiendo, pero que no es todo así. Pues cosas así. Nosotros trabajamos, lo que te digo, la idea es, sobre todo, entender con quién estás hablando. Y lo mismo pasa con los clientes. Hay a las softwares y sistemas que identifican la personalidad, como por ejemplo, pues eso, si tú eres una persona más empática, pero también a mí me gusta porque hay híbridos, que para mí son lo mejor. La gente híbrida es gente que tiene esas partes, es para mí el supervendedor, ¿no? Un poco, es Mm. como, eres activo, pero eres empático y además estratega. Genial.
eres un super bicho y al final puedes coachear o ayudar a la gente a que tenga una mejor performance, ¿no? Son como combinaciones híbridas de gente así, eso me parece, me gusta y yo creo que es un poco lo que hacemos diferente, a nivel más psiconeuro o algo así. Sí. No, tiene sentido además con tu background y yo fíjate, todo esto me recuerda, ¿no? A una cosa que hablaba mucho con mi ex jefe en Salesforce, que era nunca hay una cuota mal hecha o un territorio mal hecho o hay un mal EI, o sea, hay una mala coordinación EI cuota territorio, ¿no? Es, Ujú. oye, este EI o este tipo de EI encaja con las cuentas a las que voy a ir, al tipo de industria, al tipo de ICP, al tipo de tal, y la cuota está bien puesta para ese territorio, ¿no? No es, oye, está muy mal la cuota, oye, es un territorio muy malo, oye, qué malo es el EI. No, no, es, oye, ¿estás poniendo un EI que puede gestionar ese tipo de clientes? O igual es un EI que podría ser mucho mejor en Enterprise o en ESMB, o es un chaval más junior que igual necesita unas cuentas un poco más junior para ir progresando para luego moverse a mid-market. O sea, no, entonces yo creo que es eso que dices tú de asignar bien y de coachear dependiendo de las áreas va muy pegado a, oye, un EI y un territorio muchas veces no encajan. Cuando, sobre todo cuando tienes igual pues un catálogo de productos muy amplio y muchos territorios. Evidentemente, también depende de la escala, ¿no? Pero en Salesforce esa diferenciación sí que tenía sentido porque igual un EI para banca no era el mismo EI que necesitabas, pues yo qué sé, para retail. Un tipo de ICP es completamente diferente. Y Totalmente, me encaja mucho con eso. Me, totalmente. me hace, bueno, me surge la pregunta, ¿no? Porque claro, al final, con esto que comentas del coaching muy individualizado, dependiendo tanto de la persona como del cliente y demás, me hace pensar un poco en un tema de playbooks que hablaba el otro día precisamente con Chema, que es, Chema me decía que no hay un librillo para todo, ¿no? Y un poco me surge la pregunta de ¿vosotros entonces tenéis un playbook? ¿O cómo utilizáis los playbooks teniendo en cuenta? Entiendo que sí, porque toda empresa tiene un playbook, ¿no? Pero ¿cómo utilizáis o cómo hacéis para que ese playbook realmente sea útil, teniendo en cuenta, como tenéis, ¿no? Que cada persona y cada cliente es diferente, ¿no? ¿Qué es lo importante de un playbook y qué es la morralla que la gente suele poner pero que no debería? Sí. Como bien comentas, tenemos un playbook que cada vez está más vivo y como bien habéis hecho en Revenue Square, le estamos agentizando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Le Ajá, estamos haciendo que sea voluble y que sea práctico en base a qué se dijo, quién lo ha dicho y con quién lo ha dicho. qué Pero bueno. actualmente es, oye, por eso yo tengo muchos, como yo también doy clases en las universidades y cuento esto, entonces hay mucha gente que quiere aprender. Entonces al final tengo alumnos o gente que viene como para poder aprender técnicas de cómo lo aplicamos. Y siempre es un Sí, poco unos marcos, una base e identificar. En nuestro ICP, por ejemplo, suelen ser similares, menos cuando cambian un poco de sexo. ujú, Em, entonces también se pueden jugar mucho con los estados emocionales, los egos, los beneficios, las esferas, el conocimiento. Entonces, depende un poco la píldora que te vayan haciendo, se va poniendo en el playbook. Pero sí que el playbook tiene esas bases y luego lo vamos modificando en base a los coachings y a los, pues eso, a las weeklies que hacemos a nivel de ventas y de objetivos. qué bueno, qué bueno. Tiene todo el sentido del mundo. Voy a tirar un poco hacia atrás. Yo sé que teníamos una lista de preguntas, las estoy medio ignorando, sobre todo el Tranquilo, orden. dale. Da gusto hablar. Pero Sí, sí, sí. me has comentado antes la parte del ICP, ¿no? Incluso al principio. Lo que pasa es que hemos saltado directamente al coaching porque me interesaba mucho, pero la parte del ICP creo que también es muy interesante lo que has comentado y el hecho de que quizás hay maneras de definirlo tirando también de la parte de neuroventas que decías tú, ¿no? Pero cada uno tiene normalmente un proceso y evidentemente cada empresa tiene un ICP diferente. Pero ¿qué es lo que vosotros utilizáis o qué rasgos soléis tirar o qué cosas soléis buscar en un ICP para priorizar cuentas, ¿no? Para poder decir, oye, esta persona de esta forma, con este rol, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que buscáis vosotros? Nosotros inicialmente buscamos sobre todo gerentes, Ujú, directores generales o directores comerciales. A mí me gusta siempre directores generales. Yo voy muy a saco, o sea, yo educo y formo de ir a saco. Quiere decir, yo soy muy de llamar. ¿Vale? Me gusta llamar y yo he sido desde ese vendedor de Massimo Dutti, un moco con 16 años por ahí, hasta uno que ha hecho el doctorado y he hablado con varios directores generales de grandes empresas. Hay mucha gente que a veces le da miedo, ¿no? sí, Hablar con muchísimo. muchísimo. Entonces, wow, voy a hablar con el director general de Las generaciones que vienen cada vez más. más. Sí, Más miedo, sí, sí, sí.
más miedo. Es como, ¿cómo voy a hablar yo con el director general de Grefusa? Tienes el teléfono, eres una persona, el otro es otra persona, tienes algo que aporta valor, es una oportunidad, enfócalo como una oportunidad para él, para conocer este servicio y seguramente que en su empresa le vas a ayudar, por lo tanto, yo lo siempre lo enfoco como una oportunidad para ellos, no es, oye, pero... Entonces, si tú llamas pidiendo permiso, ya estás muerto. Entonces, tienes que llamar diciendo, hola, te ha tocado la lotería, soy yo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar, ¿sabes? Entonces, la voz lo proyectas, toda la oportunidad la proyectas de una forma totalmente diferente y la gente al final dice, es verdad, y notas la diferencia. Entonces, cuando elegimos un ICP, en este caso, pues director comercial, director general, son gente que a cualquier persona le diría, wow, estas personas, pero cuando hablas con ellos, les explicas pausadamente, a base de preguntas, que es lo que hablábamos antes. Si esos tienen el problema, dice, oye, me encanta, me parece muy interesante, te voy a poner en contacto ahora mismo con esta persona y le vas a hacer una demo. Entonces, ese ICP, a la pregunta que te refieres a esto es, priorizamos que tomen decisiones, no Ujú. queremos que dé muchas vueltas. No, mándame un mensaje, no, no, a la cabeza y si la cabeza te dice, mira, esto lo lleva a otro, oye, mira, perdona, no os he quitado de este teléfono, pero, o sea, eso sí que trabajamos mucho las objeciones, pero con mucha autoridad. ¿Vale? Que la persona que llame que no se note que está dubitativa o acojonada, ¿sabes? Sino que llame fuerte, que de verdad, y de verdad te lo digo, que pensamos que es una oportunidad para la empresa, que les va a encantar y que cuando llamen, la siguiente paso va a ser día, fecha y te paso el link. Creo que es la manera correcta de afrontar una llamada y creo que, vamos, creo que tienes toda la razón. Uno tiene que vender el producto sabiendo que confía en el producto. Entonces, si tú confías en el producto y confías en tu habilidad y confías que al igual que al tío al que llamas es una persona, tú lo eres también. Por lo tanto, a nivel humano estás en iguales, por mucho que su responsabilidad sea X y la tuya sea Y, tú tienes Correcto, que llamar con esa confianza de, "Pf, tengo una cosa, de verdad, te va a flipar. Y correcto, si no la necesitas, no pasa nada, pero déjame, te la cuento porque te va a flipar. total. Y luego ya, de ahí saldrá o no saldrá. Pues luego están los momentos, ¿no? De, pues igual no tengo presupuesto, mil cosas. Pero efectivamente, o sea, hay que llamar con esas ganas. Y creo que liga muy bien con lo que decías antes de que un SDR tiene que tener esos niveles de dopamina por cada llamada, ¿no? Altísimo. Y tener esa motivación intrínseca y ganas. Sí, Y eso no lo consigues si no te sale. correcto. Y es un loop. Uno, he cerrado, wow, llama otra vez, a que cerramos el siguiente. Venga, ciérralo, lo cierro yo delante tuyo. Vamos, pum, 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 y al final llegas a esos niveles que la gente vuelve como, oye, hostia, qué bien lo he hecho, pero vamos a cambiar esto, venga, no sé qué, vamos a cambiar lo otro. Y eso, lo que pasa es que también desgasta mucha energía de Sí, tú encima. Si ves que te vas, esa persona no es lo suficientemente proactiva, se puede relajar y bajar los ritmos y bueno, pues ya sabes, somos humanos y al sí. final vamos como Bueno, vamos. es normal. Nosotros lo que nos dimos cuenta, porque a mí me tocó ser SDR en la época del COVID, cuando estábamos todos Ujú. encerrados. Época horrible para ser un SDR porque una cosa es estar llamando todos los SDRs en una misma oficina y otra cosa es estar llamando cada SDR en su casa individualmente encerrado. Y me Ya, acuerdo que David, que también es miembro de la comunidad que está en ERCOL ahora, y yo, pues nos fuimos con varios compañeros más y demás a una casa en verano, una casa enorme de como 16 personas, ujú, y nos pusimos a llamar en la mesa en la mesa del salón como locos, porque ya no podíamos más, íbamos a explotar, no claro, podíamos llamar más solos en casa. O sea, te levantabas de hablar y te ponías a mirar a la pared porque no había nadie más al lado, era horrible. Entonces yo me acuerdo que ahí fue cuando empezaron con las dinámicas de ¿que lo has cerrado? Buah, pues al siguiente lo cierro yo y te vas a cagar y yo lo voy a claro, hacer mejor y no sé cuántos. Y de repente te contestaba, porque toca muchas veces un cliente que es un auténtico desgraciado, sí, y colgabas y mirabas a tu colega y decías, es un mamón, siguiente, pa. Y entonces claro. conseguías mantener esa energía todo el día, que solo es verdad que es mucho más complicado. Claro, es que es eso, por eso te lo digo, que eso es lo que mola, lo que hacemos la roulette, que es como, venga, tú, y eso, pero lo que acabas de decir, es que me encanta, más que te lo pasas bien, es divertido, Sí, aprendes del otro, ves cómo lo ha contestado, cómo lo ha contestado el otro, tiempos de reacción, sí, sí, eso, eso se aprende mucho más, mucho más, mucho más. sí, 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 sí. Entiendo, o sea, entiendo entonces que para vosotros el canal llamada, que muchos infravaloran a día de hoy por lo que decíamos, de que la gente tiene miedo y demás, es uno de vuestros canales de generación más potentes o igual el que más os gusta, ¿no? Cuéntanos Mm. un poco esas estrategias de generación de demanda y cómo hacéis el outbound.
Pues, correcto. Primero, solemos decir que como que tenemos más puntos que sí que inicialmente en LinkedIn o conseguimos, por ejemplo, trabajamos mucho el tema de con Clay, Ujú, pues todo el enriquecimiento, el listado, Savi Clay, lo enriquecemos, vemos el correo, vemos el LinkedIn, mandamos un toque de presentación ujú. y luego teléfono. ¿Vale? Luego teléfono, por lo que dices, oye, que no me ha podido coger, reunión, etc., mala hora, vuélveme a llamar, si no email y si no volver a llamar. Sí que es verdad que nuestro ICP, la verdad que es bastante agradecido y no es como, por ejemplo, que yo también trabajé en tema de e-commerce o grandes agencias, que en e-commerce la gente está, los e-commerce managers están acostumbrados a que les llamen todos los días y les intenten Todos los vender días. todo y ahora los márgenes de beneficio no son tan altos como antes, entonces ya no son tan receptivos. Entonces también hay que saber un poco en qué mercado estás, quién es tu ICP y el ticket o la necesidad de tu producto. Entonces, por eso es lo que te comentaba, que eso es clave para que un vendedor o un comercial sepa de moverse. Hay que validar muy bien que el producto, si es más complicado, tienen tiempos más largos, son otras estrategias, es otra forma, otros puntos. El tema del contenido funciona muy bien y yo lo estoy metiendo bastante el tema de WhatsApp, ¿vale? El tema de WhatsApp es el nuevo email. O sea, la gente ya, el email lo tienes abierto, pero es que WhatsApp lo abres 25 veces o 26 veces de mínima, de media al día. Siempre creando una cierta curiosidad o algo, ¿no? O sea, tampoco bombardeando mucho porque puede ser molesto, pero a Sí. ciertas personas que lo abren, hola, soy José Manuel, hemos estado hablando, avísame cuando puedas hablar. O te he pegado un toque, avísame cuando puedas hablar. Pero Lo utilizas, o sea, como seguimiento, ¿no? No como un canal en no, no, frío. no, como seguimiento. Después de que haya habido unos toques, llámame más tarde, no puedo hablar, lo típico, pues pum, una vez que ya he tenido como esa aprobación de tal, le mando un WhatsApp. Si veo que no me contesta por WhatsApp, que tengo casi un 50-60% de gente que sí que contesta, si no, vuelvo a llamar. Si O no te sea, cogen, o no muy, muy los interesante. cogen, o no hay esta, pues se hace un seguimiento y si no, pues se da por perdido. Ya está, se hace una cadena de emails o de WhatsApps y ya está. Sí, a mí me parece muy, muy, muy bueno como canal de seguimiento, Mm. porque hay una cosa, o sea, si está interesado, te va a contestar a los WhatsApps y le va a ser menos intrusivo que una llamada seguramente, porque el WhatsApp tienes la ventaja de, estás reunido y te llaman y puede generarte esta molestia. Estás reunido, te mandan un WhatsApp, sales de la reunión y contestas al WhatsApp. Yo he Correcto. visto deals cerrados completamente por WhatsApp. O Sí. sea, cerrados, ¿no? Y además me acuerdo porque nosotros cerramos el 31 de enero y estaba un compañero mío el año pasado en Salesforce y estaba el tío con el móvil agachado y digo, este desgraciado, estamos aquí en cierre y está whatsappeándose. Me dice, no, tío, me estoy whatsappeando con el director general de X y me Sí. dice que es que está en un partido y que ahora cuando salga firma. Y digo, claro, tú le llegas a Dios. llamar y el tío en el partido te cuelga. Pero como está en el partido, ve tu WhatsApp y te dice, oye, perdona, tal, al salir del partido firmo. Y claro, mi colega le estaba dando un chungo. Dice, el partido acaba a las 11 y el año Ya. fiscal acaba una hora después. Como no firme, me muero. Firmó, firmó, firmó. Pero claro, es un canal buenísimo por eso que dices tú, ¿no? Si de verdad, o sea, has generado ese interés y esa conversación, WhatsApp te va a ir comodísimo, porque al final hablas Claro. abiertamente. Y es lo que Qué acabas de bueno. decir, Josep. La gente cuando están en reuniones, y a veces no es tu reunión, hay gente con el WhatsApp o hay gente en el WhatsApp web, y es ahí donde van avanzando. Es que ahora no te puedo hablar, estoy en una reunión. Venga, pero luego si quieres. Entonces, ves que dices, está en la reunión, pero te está hablando. De la otra forma, como bien dices, no te puede coger el teléfono. Entonces, es Correcto. bastante, ya te digo que es entre superiores al 40% de que sí que hay ratios de respuesta. Qué bueno, qué bueno. A mí siempre me parecía curioso esa gente que te cogía el teléfono y te decía, no puedo hablar, estoy reunido. ¿Para qué me lo coges? Claro, O sea, no estás exactamente. reunido, puedes hablar. Voy a pasar a... Me has soltado un porcentaje y ahora ya la mente se me ha ido a números, ¿no? Vale, Entonces, hay una cosa que me encanta, que es que en ventas ahí, el otro día publicábamos precisamente en LinkedIn de Revenue Square, hay KPIs a rabiar. O sea, tú puedes medir lo que quieras, las veces que quieras, de las maneras que quieras. Pero realmente, cada uno tiene un par de métricas que considera su guía, ¿no? Y su brújula. Entonces, te quería preguntar, José Manuel, para ti, ¿cuáles son esas dos, tres, o igual son cinco métricas, pero cuáles son las métricas clave que te obsesionan cada día como líder de venta? me encantó esa lista de métricas que lanzaste y es clave. Para nosotros es el ratio de respuesta, sobre todo de llamadas. Ujú.
y sobre todo el tiempo medio de cierre. Es algo que para mí, mira, ¿ves? Puedo llamarte más tarde. Ahora me están llamando, le estoy haciendo. El tiempo medio de cierre, sobre todo eso, conversión de reunión a demo Ujú. y el tiempo y ratio de respuesta de llamada, porque para mí es one shot, lo que te he dicho, la llamada es súper importante. En esa Sí, llamada te la juegas todo, uno, autoridad, confianza y cierre, súper complicado hacerlo, es complicado, no es fácil, pero ese tiempo desde que quedas, que es afirmativo, cierra la reunión y como todo está en caliente y es así, es, oye, vamos a hacerlo ya, lo necesitas. ¿Qué sucede? Que luego ya en la causística de cada empresa, presupuestos, volumen, equipo y tal, ahí ya sí que es más vale. relativo, porque como bien Mm. dices, cada uno tiene un mundo, pero desde que tú has llamado hasta que has hecho una demo y los siguientes, y sigue el deal abierto y la comunicación, y luego el tiempo medio de cierre, que eso ya es un poquito más, pero es lo que más nos basamos, como más nos obsesionamos. Me gusta. Entiendo que evidentemente cada una de ellas luego tiene sus submétricas y su análisis detrás, pero entiendo que, o sea, todo eso es interesante porque ahí hay una de las cosas que igual comentabas al principio que es importante, ¿no? Que es esos ciclos de venta de 30 a 60 días, pues oye, yo tengo que mirar que esas llamadas estén respondiendo, que esas llamadas estén pasando a demo y luego que esas, o sea, eso, que no se alarguen demasiado. Que Claro, luego puedes mirar, porque pues oye, qué secuencias utilizamos, qué tiempos tardamos entre un mensaje y otro, tiempo de propuesta, etcétera. es clave porque Claro. al final es una máquina que tú puedes medio predecir qué va a pasar dentro de 2 meses. Para la empresa, tener un runway, tener presupuesto, tener recursos, poder planificar y, bueno, pues al final es clave las ventas para todo lo demás, ¿no? Qué bueno, me encanta. Pues voy a tirar a la traca final de preguntas. Me gusta acabar un poco con errores, con aprendizajes, consejos para los más juniors, ¿no? Y luego un poco la visión a futuro, que me hace mucha gracia porque este año la visión a futuro todo colinda básicamente en la misma respuesta, que son dos letras. Totalmente. Empieza por I y acaba por A, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por la parte de errores y aprendizajes. A mí una cosa que me gusta mucho de las ventas es precisamente que al ser una cosa tan práctica, tan cercana al cliente y tan constante, de tanta iteración, se aprende muchas veces de chocarte con muros, ¿no? Entonces, oye, ¿qué error ha sido el que en Go-to-Market en ventas te enseñó más y con el que más te has dado cuenta de que pues, esto hay que hacerlo de otra forma o que te cambió la perspectiva, ¿no? Pero ¿qué error fue, oye, que sacaste de eso? Ujú. Errores más comunes y que más me han dolido. Uno, no entender de verdad el pain del cliente y no saber transmitírselo para entender su modelo de negocio, la problemática. Viene de una cosa heredada, ese playbook yo lo seguía, le echaron a otro director de ventas por algo sería y luego me di cuenta de que claro, o sea, estabas diciéndole, oye, ¿tienes calor? Pues bien, abanícate. No, pues es como ¿qué pasa esto cuando haces esto, esto y esto, y con esto luego pasa esto a la empresa? Sí, vale. Entonces, eso, entender de verdad y luego también lo que comentamos ahora, poder comentárselo a tu ICP. Identificar también el ICP, porque a veces, en este caso, en vez del director comercial o el director general, pues íbamos a los gestores o a los ejecutivos. Y ellos decían, sí, muy interesante. Bueno, yo tengo mi WhatsApp, yo tengo mi mail, yo tengo mi... O sea, no conozco nada más, pero lo que tengo yo, mira, lo estoy bien. Entonces, Sí. hay muchas veces que tienes que ir de raíz y además es el que paga, elige y dice, oye, pues tienes toda la razón. La verdad que esto se me está yendo de las manos, lleva tiempo pensándolo, pero es que no he visto solución. Y sobre todo eso, el ICP bien definido, que perdimos tiempo y recursos y el pain bien declarado. Creo que es aprender que el foco es poder. O sea, entender eso. Que muy, buah, me ha encantado. Ujú. Me voy a quedar con esa frase, de hecho. Sí, 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 no me... Como A Killer mí es que Mike. lo del foco me obsesiona porque yo tengo un gran problema y es que yo pierdo el foco muy rápidamente, yo lo reconozco. Y una de las cosas que me había propuesto para este año, eso de, yo no me suelo hacer muchos de, objetivos del año y tal, porque como todo el mundo, ¿no? Casi siempre son desproporcionados. Sí, 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 tampoco. Pero sí que me había planteado el decir, oye, foco, ¿no? Es decir, hagas lo que hagas, que al menos sea con foco. No puedo decir que lo haya cumplido, pero bueno, estoy intentando mejorar, ¿no? Y en ventas es Hombre, crucial. yo creo que estamos muy contentos en la comunidad, que también lo estáis haciendo muy bien. Y aparte también felicitaros porque da gusto esto de que a veces el mundo de las ventas la gente no lo entiende, se cree que es una persona con un maletín dando vueltas y vosotros lo profesionalizáis también, que aquí en Lanzadera mucha gente somos miembros y encantados de todos fricados viendo Gracias. todas las noticias y todas las cosas. Así que nada, Gracias, felicidades por eso. gracias. Me alegro, me alegro.
Pues ya me sacaba así ya me ha subido un poco el ego para Te he ruborizado ahí, ahí te he desarmado un poco, ¿eh? Correcto, correcto. Voy a pasar entonces a la parte del consejo, ¿no? Porque además, precisamente estás rodeado de un montón de emprendedores, gente más joven, gente más junior, gente más senior también, Mm, en lanzadera, precisamente. Y nosotros en Revenue Square tenemos gente, ¿no? Un poco de lo que decías tú, ¿no? Gente más junior, más managers, account executives, VPs, founders, etcétera. Y cada uno, pues, que se ha hecho con piedras y tal. Pero ¿qué consejo le darías a alguien que va a montar o un equipo de ventas o va a unirse a un equipo de ventas o algo, ¿no? Que dirías, oye, algo que me ha servido, más allá de los errores, ¿no? Algo que me ha servido a mí, sea en términos de cómo afrontar las cosas o más en términos técnicos. Un consejo. sí. Consejo como justo lo que os comentaba antes. Antes de entrar, depende un poco el grado. Si te quieres dedicar al mundo de las ventas, te gusta la gente, te gusta interactuar, ver el producto, ver estrategias, la psicología, la negociación y demás, y vas a empezar ahora, elige un buen maestro. Elige una buena empresa con buenos números que te vayan a formar, que da igual que todavía. Si es que al final nadie sabe, como decíamos, nadie tiene un librillo, pero si hay una persona que te puede enseñar y te puede llegar de un punto A al punto C y además te pueden pagar y puedes aprender, luego serás tú esa persona y podrás aplicar tú este. Entonces, elige un buen tutor, una buena empresa y luego si ya tienes ya la parte más avanzada, que tengan las cosas definidas, que te lo pases bien, que el equipo sea divertido, que en el día a día eh, pues es lo que estamos hablando, tengas un equipo, que ese equipo sienta la camiseta, que se lo pase bien. Y cuando hay mucha gente que se mete por ventas porque no sabe qué hacer, y eso es un fallo, Correcto. porque pudre un poco lo que es el frutal, ¿no? Entonces, si vas a montar un equipo de ventas con gente que cuesta, porque la verdad que la gente buena de ventas cuesta, y por eso luego pues se Sí, paga lo que se paga o se tiene lo que se tiene, ¿no? Em, pero que sientan la camiseta, que les guste lo que hagan, que sean personas, como hemos hablado antes, ¿no? Con diferentes perfiles y que tú sepas encajarles. Si ve una persona que es súper empática, le gusta mucho el tema del seguimiento, que las cosas salgan bien, no le metas de SDR, métale de Customer Success. Si sabe tratar mejor a la peña, tiene un toque más emocional, ve detalles que otras personas no ven, pues igual es account executive para la demo. Si es una persona más activa, más nerviosa, que le gusta la acción, pues métele. Entonces, es un poco eso, que sobre todo que volviendo un poco al principio, que se entiendan las personalidades, que encajen ellos, que se sientan cómodos y sobre todo que no tengan miedo a preguntar. También le diría, que pregunten todo, porque yo creo que es así la única forma de solucionar y que no tengas luego un marrón de, ahí va, o explicar todo. ¿Tú me hayas dicho que yo iba a hacer esto? No, pues explicarlo todo muy bien. me parecen muy, muy buenos. Elige un buen maestro, Gracias. ten en cuenta la personalidad Correcto. y ese último que comentabas. Me han encantado. Perfecto. Y ahora ya vamos a pasar a la parte del futuro. Pero aunque ya sé lo que vas a Las responder, preguntas de porque, bueno, claro, enseña la cuenta bancaria, ¿no? Eso podríamos hacerlo con gente de ventas, pero oye, enséñame las comisiones de este ojo, año, eso ¿no? estaría guapo. Eso estaría bien. Eso sí que sería enseñar las entrañas. Bueno, en España es que lo que pasa, lo de hablar de dinero Sí, es os siempre llevamos mal. complicado. Sí, 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 pero bueno. José Manuel, ¿qué piensas que va a cambiar en Go-to-Market de aquí a 2 años? Tú además que tienes una perspectiva muy, muy humana, incluso neurocientífica, ¿y qué es lo que piensas que va a cambiar de aquí a un par de años? Yo creo que va a cambiar. Con el tema de la IA, la personalización, los mensajes, un montón de empresas de go-to-market que eso es una chulada, puedes hacer unas maravillas brutales. Al nivel de resumen, creo que la gente que tenga mucho dinero y el ticket sea muy alto, va a haber personas y los tickets medio bajos va a haber más agentes o IA. Ujú. Quiere decir que tú, depende del servicio que tú tengas o quieras dar o quieras pagar, va a haber agentes que también te voy a dar una cosa, que a veces lo hacen bastante bien y hay cosas que están funcionando muy bien, que incluso mejores que los humanos, pero cuando sea más personalizado, un ticket más alto, más dinero, pues tendrás a personas. Tampoco creo que vaya a haber mucho el miedo, ¿no? Que tiene todo el mundo. Va a empezar muchos bots, muchos agentes todo el día a llamar, porque al final en Europa eso estaría muy. Además, tenemos un compi, Daniel, que es la comunidad, que lo explica muy bien, el tema de la Sí. regularización de llamadas y demás. Y yo creo que lo que va a cambiar es que se va a reducir, yo creo, el número de empleados para que una empresa tenga los mismos objetivos. También pienso que es el mejor momento para emprender o intentar crear algo,
porque con Lovable, con Cloud, con un montón de... lo más importante ahora va a ser aportar valor de verdad y encontrar un modelo de negocio que la gente de verdad necesita. Y Sí, que la parte técnica no va a ser una barrera como hemos tenido estos 10 últimos o 15 años o 20 años o más de desarrollo. correcto. Entonces, no sé, va a cambiar eso, que creo que se va a personalizar y se va a humanizar más tipos de producto de un ticket medio alto y se va a agentizar un poco más tickets bajos medios. Yo estoy muy de acuerdo, muy, muy de acuerdo. De hecho, creo que tiene todo el sentido del mundo por un tema de puramente de eficiencia, porque ya lo intentábamos hacer, o sea, ya lo intentábamos hacer en Salesforce con las oportunidades más pequeñas que decías, bueno, que se encargue el SDR, que yo me voy a centrar en los tickets más altos, ¿no? Como account Claro. executive. Y ahora dices, bueno, pues que el SDR igual lo que quiere es enfocarse en encontrar deals más gordos y ya que cierre la gente esos deals más pequeños. Y poco a poco vas moviendo a la parte humana a la parte de, ¿no? Pues de donde más valor añadido hay. Ujú, ujú. Y al final Pero... agradecerás que te llame un humano. Ah, sí, por favor, pues mira, cuéntame. ¿Sabes? Sí, claro, claro, efectivamente. Aunque yo también te digo, hay cosas donde agradecería a una gente. No, no por... Fíjate, ¿sabes en qué sobre todo? Cuando llamo a una parte de customer service, que yo lo he vivido desde el otro lado, donde están inundados normalmente en el contact center con llamadas constantes, y, y yo sé, yo lo sé muchas veces, que tengo una petición de mierda, con perdón, que Ujú, dices, yo sé que esto tiene que haber una manera rápida de solucionarlo, no lo encuentro en la web porque igual está mal escrito, y una gente que todo lo sabe igual me lo resuelve en 30 segundos. Y yo personalmente digo, joder, es que lo apreciaría yo más y seguramente el tío del contact center que me está cogiendo el teléfono también, porque sabe que sabe que mi petición es una petición de 30 segundos, pero que a él le supone la pérdida de una llamada más importante. Entonces, yo ahí ya agradecería a una gente, incluso para mí, yo qué sé, pedir una pizza. sí, Una gente que sí. tiene el tío igual es más fácil que está atendiendo en persona porque igual el tío del telepizza igual tiene a un tío delante. Y yo estoy ahí llamando sin parar, tú, cógemelo. Entonces, ese tipo de cosas, y creo que, vamos, a mí me solucionarían la vida. Una devolución. Pues una gente que te haga la devolución en un momento. Total. ¿Y Pero tú qué bueno, oye, piensas, José José? Manuel. ¿Tú qué piensas que también que va a cambiar? Hombre, la pregunta al revés. Vale. Pues mira, yo he debatido muchas veces sobre el AI SDR, sobre si me preguntan un montón, porque teniendo Revenue Square me preguntan si Claro. creo que las IAs van a reemplazar a los SDRs, a los EIs y demás. Yo pienso un poco como tú, no creo. No creo porque además por ahora la venta sigue siendo humano compra humano. Y hay Total. una parte de generación de confianza muy importante porque tú podrías programar a un agente para hacer siempre el cálculo del ROI positivo. Entonces, ¿cómo vas a saber tú como humano que, pues, claro, si se basara solo en eso una compra, pues todo el mundo programa a sus agentes para que el ROI salga, entonces, pues la gente siempre te va a vender con que el producto te viene bien, ¿no? Entonces, no creo en ningún momento que vaya a reemplazar. Lo que sí que creo es que va a existir el super vendedor, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? O el que es el humano empoderado por la IA, pero bien empoderado. Una de las Total. cosas que hablaba el otro día con Iván es que yo creo que yo me pongo en los pies del comprador, sobre todo ahora que yo estoy puramente en Revenue Square, que empiezo a recibir mensajes habitualmente y empiezo a entender a algunos de mis clientes cuando estaban en Salesforce. Yo empiezo a entender que uno de cada 200 mensajes tienen sentido para mí y pienso que ese tío es el que ha sido capaz de hacer una investigación en profundidad y de realmente ver a ver si encontraba el valor, ¿no? Yo Total. recuerdo que David, precisamente, que le mencionaba antes, mandaba unos correos preciosos de SDR, unos correos que ya había investigado tanto la empresa que sacaba los números, el posible retorno, utilizando los datos medios de conversión de Salesforce y cómo podría mejorar, etcétera. Pero el problema es que tú como SDR no puedes hacer eso con todas las cuentas porque tardarías tanto que no te da tiempo a estar contactando a 50 empresas todas las semanas. Entonces, yo creo que ahora vamos a empezar a ver esos SDRs y esos AIs potenciados por IA que lo que hacen bien es una investigación súper en profundidad, súper concisa, súper al valor y decir, vale, es el momento para esta empresa, es el valor que le puedo aportar y yo como humano voy a llegar y voy a decir, oye, José Manuel, mira, te soy sincero. He investigado, he mirado esto, creo que os puede aportar valor en esto. No sé si es el momento exacto, porque evidentemente tampoco soy telépata, pero esto es lo que te ofrezco. Y yo prefiero 30 veces más una llamada así que 200 mensajes de email Total. malos, que son Total. los que recibo. Total. Entonces, eso es lo que creo que va a pasar en los próximos 2 años. Total. Pues ojalá que
que aumente la calidad y no la cantidad y que la IA es para lo que es, informar, buscar, enriquecer, sugerir, pero al final que somos nosotros los que tomamos las decisiones. Siendo negativo, yo creo que evidentemente va a haber muchos más mensajes. O sea, va a aumentar también la cantidad, sin duda. Pero la parte positiva creo que es esa, que en casos específicos lo que va a mejorar es la calidad. Y eso es lo que se va a mantener a futuro. Total, total, total. Pues José Manuel, muchísimas gracias A ti. por tu tiempo, por tus respuestas, por la información, por todo y por el workshop que hiciste para la comunidad. Vuelvo a agradecerte porque me lo reví el otro día y es buenísimo. Muchas gracias Pero, a pero vosotros. bueno, y por tus palabras sobre la comunidad también, por supuesto. Yo soy fan y ya te digo que soy muy que se lo digo a la gente y ya lo sabes, que yo me apunto a un bombardeo y es que me encanta porque me siento muy representado e informado. O sea, me encanta, sinceramente, ¿eh? Y no es Me alegro, me alegro. Pues José Manuel, muchísimas gracias y nada, los que nos estáis escuchando también, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo. broma, Luis, Un abrazo. gracias. Hasta luego.